Llevaré el sonido de la risa de mis propios hijos hasta mi último día. No se reían conmigo, se reían de la pequeña máquina que me mantenía con vida. Me llamo Audrey Thorne. Tengo 72 años y esta es la historia de cómo descubrí lo que mi familia pensaba realmente de mí. Antes de sumergirme en ella, siempre me reconforta sentir una conexión con quienes escuchan mis palabras, porque incluso en los momentos más profundos de decepción, podemos encontrar puntos en común en la experiencia humana compartida. Ahora permitidme llevaros de vuelta a aquel solsticio de invierno tan particular. La zona principal del comedor estaba decorada como siempre para la temporada. Pequeñas lámparas proyectaban un brillo amarillento. Un gran asado reposaba tras ser sacado del horno, y dulces conservas se encontraban en pesados cuencos de cristal que habían pertenecido a mi madre. Mi ayuda respiratoria personal, una gran unidad blanca, zumbaba suavemente junto a mi silla. Su ritmo constante era tan familiar que se difuminaba en el ruido de fondo. Me esforcé por centrarme en la suave luz de las lámparas, el rico y sabroso olor de la comida, y la imagen de la nieve comenzando a cubrir los cristales de las ventanas. Pero esa sensación de calidez navideña desaparece rápidamente cuando la gente que comparte tu mesa te trata como si ya estuvieras ausente. Me senté en el extremo de la larga mesa, mi sitio habitual. Mis dos hijos adultos, sus parejas y mi hija estaban ocupados hablando alto y compartiendo chistes. Inicialmente parecía una reunión normal, el suave ruido de las cucharas golpeando la cerámica, el paso de pesadas fuentes, un rápido brindis con las copas. Agarré mi tenedor con cuidado, respirando lentamente a través de los tubos transparentes de mi nariz, intentando que la unidad de aire no silbara demasiado descaradamente. Entonces lo capté, un estallido de humor, corto y brusco, de mi hijo Víctor. Se inclinó cerca de su mujer, Diane, seguro de que no podía oírle. No te molestes en comprarle un regalo a mamá el año que viene. Para entonces no lo necesitará. Su mujer, siempre dispuesta a asentir, resopló ruidosamente en su copa de sidra espumosa. Por fin tendremos espacio extra en la casa una vez que se haya ido. Piensa en lo mucho más fácil que será todo. Al instante dejé de moverme. Mi tenedor se quedó suspendido sobre la comida, mi mano temblando un poco. Mantuve la cabeza baja. No quería darles el placer de saber que su crueldad casual había surtido efecto. Pero mis oídos, esos captaron cada palabra. Entonces intervino mi hija Simón. Ella siempre se presentaba como la hija dulce y amable. Al menos toda la herencia estará resuelta antes de las próximas fiestas. Puede que sea la primera vez que podamos relajarnos de verdad sin este ruido constante. Hizo un vago gesto hacia mí, la unidad de asistencia y los tubos de aire. La risa se extendió por la mesa, comenzando baja, luego creciendo fuerte y desconsiderada. Se sintió como escuchar a una manada de animales salvajes dando vueltas, esperando a que el más débil cayera. Levanté un vaso de agua, intentando que mi agarre fuera firme. Mi nieta Clara, mi única fuente de luz, estaba a 2 asientos de distancia. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió y tranquilamente espetó. «Parad, puede oír lo que estáis diciendo». Pero Víctor simplemente la despidió con un gesto. «Solo oye lo que le conviene. De todas formas, no importa». Bajé la mirada hacia el bollo de pan horneado en mi plato, su superficie brillante reflejando la luz de la araña. Pensé en todas las reuniones de invierno pasadas, los años que me quedé despierta hasta la mañana envolviendo regalos, las veces que trabajé doble turno para garantizar que nunca les faltara nada. Tuve un recuerdo rápido. Yo hace años, una viuda cansada a los 45, de pie en una cocina helada con pilas de facturas impagadas, prometiéndome que encontraría una solución. Y siempre lo hice. Preparé almuerzos, pagué todas las tasas escolares, reparé su ropa y sonreí a pesar de mi propio agotamiento. Todo eso fue por ellos, y esta era mi recompensa. Burla de mi máquina de respiración.
chiste sobre el poco tiempo que me quedaba. Mi pecho se oprimió no por mi enfermedad, sino por algo mucho peor, la traición. Miré a Clara y sus pequeñas manos agarraron las mías fuertemente debajo de la mesa. Sus ojos, llenos de ira silenciosa, me dijeron la única cosa que nadie más haría: eres importante. Ese único mensaje me impidió derrumbarme en ese instante. Levanté la barbilla, forzando mi respiración a volverse regular, y dejé que sus comentarios hirientes me pasaran por encima como si no hubieran calado en absoluto. Sin embargo, por dentro, algo cambió por completo. Esa noche, sentada sola en mi habitación con el suave silbido de la unidad de respiración llenando el silencio, reproduje sus voces, su crueldad casual y su risa. Por primera vez en muchos años no me sentí débil, me sentí decidida. Si de verdad pensaban que yo era solo una carga, si creían que mis últimos días ya estaban contados, y si pensaban que podían reírse de la mujer que sacrificó todo por ellos, estaban a punto de aprender una lección brutal sobre subestimar a Audrey Thorne. Si creen que estoy acabada, susurré en la quietud. Están a punto de equivocarse por completo. Con esa comprensión, la primera pequeña llama de un plan comenzó a encenderse dentro de mi mente. El período justo después de la reunión navideña conllevó un silencio que pesaba mucho sobre mí, como una niebla helada en el cristal de una ventana. La risa burlona de mis hijos seguía resonando claramente en mi cabeza, más nítida que el suave sonido de mi asistencia de oxígeno. Cada vez que la máquina expulsaba aire a mi lado, recordaba sus sonrisas cómplices y su frase exacta: ella no estará aquí el año que viene. Habría sido fácil, demasiado fácil, permitir que sus opiniones me arrastraran a la desesperanza. Simplemente encogerme aún más en el sillón donde solía pasar mis tardes, mirando fijamente la pantalla sin ver nada. Pero la tristeza intensa y la vergüenza pública pueden alterar a una persona profundamente. Pueden romperte por completo o pueden afilar tus bordes. Para mí, esa noche me volví afilada. Me desperté a la mañana siguiente con la opresión habitual en el pecho. Mi rutina matutina era fija: conectar los tubos, comprobar el nivel de oxígeno, asegurar que el flujo fuera constante y avanzar lentamente hacia la cocina para hacer té. Este debería haber sido un momento que resaltara mi debilidad física. Pero esa mañana, mirando mi reflejo en el pequeño espejo sobre el fregadero, vi algo nuevo. Mi pelo, fino y plateado, estaba recogido en un moño apretado. Mi rostro grabado con líneas de años de duro trabajo. Pero mis ojos, esos estaban recién energizados. Había una firmeza metálica en ellos, una chispa que no había sentido en décadas. Le dije suavemente a mi reflejo: no has terminado, aún no. Mi cuerpo físico, sin embargo, se apresuró a recordarme sus límites. Cada paso a través del suelo de baldosas se sentía pesado. Cada respiración necesitaba asistencia mecánica. Sin embargo, recordé una promesa que mi difunto esposo, Arthur, me había hecho antes de que su enfermedad se lo llevara. Me tomó la mano una tarde tranquila después de un largo día de trabajo, su voz baja pero firme. Audrey, prométeme una cosa: nunca dejes que te traten como menos importante que la madre que creó sus vidas. Has cargado demasiado como para permitir que alguien te trate como mero equipaje. Esas palabras me habían dado consuelo entonces, en los primeros días de ser viuda, cuando las facturas se acumulaban y la casa estaba llena de gente hambrienta. Pero ahora, décadas después, regresaron con una urgencia diferente. Reconocí que había estado permitiendo que mis hijos adultos me trataran como una carga en lugar de la base de sus vidas, y eso tenía que terminar de inmediato. Esa semana tenía una cita médica programada. Se suponía que mi hija, Simone, me llevaría, pero de repente afirmó que tenía un evento con amigos. Contraté un taxi en su lugar, agarrándome fuertemente al asa de mi tanque de oxígeno mientras el coche traqueteaba por calles irregulares. La sala de espera de la clínica olía ligeramente a líquido de limpieza y a libros de bolsillo viejos. Cuando el asistente llamó mi nombre, me arrastré hasta la sala de examen, preparándome para más malas noticias.
Pero el doctor Chen me dio una sorpresa. Revisó mi historial, escuchó mi respiración y dijo: "Está estable, Audrey. Su problema subyacente no está empeorando. Está limitada, sí, pero aún le quedan años por delante si se cuida adecuadamente. Años, no meses, no semanas, años". Mi espíritu se disparó. Pensé en las expresiones de suficiencia de mis hijos en la cena navideña, sus susurros secretos de que yo no estaría viva para la siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, me permití una verdadera sonrisa. Tenía tiempo más que suficiente para lograr lo que necesitaba hacerse. Esa noche me senté con un cuaderno apoyado en mi regazo. La unidad de aire zumbaba suavemente a mi lado, pero apenas la registraba ya. En su lugar escribí nombres, enumeré recuerdos, detallé los sacrificios financieros que había hecho, cada pago por su educación, cada coste médico, cada comida sencilla que creé cuando el dinero escaseaba. Y luego escribí las palabras crueles exactas de la cena navideña. Cada línea se sintió como una pesada piedra colocando la tapa de mi paciencia. Para cuando terminé sabía exactamente lo que tenía que hacer. No se trataba de venganza, no precisamente. Se trataba de equilibrio. Se trataba de justicia. Si realmente creían que ya me había ido, entonces me comportaría como si lo estuviera. Arreglaría los asuntos de mi vida no a su favor, sino de acuerdo con la verdad de mi experiencia. A la mañana siguiente, llamé a la única persona en la que todavía confiaba por completo fuera de Clara, mi asesor legal, el señor Holloway. Él había manejado la propiedad de Arthur después de que falleciera y lo conocía desde hacía décadas. Su voz era tranquila por teléfono. "Audrey, hace años. ¿Cómo puedo ayudarla?". Tomé un respiro profundo, el oxígeno siseando como un signo de exclamación. "Necesito hacer algunos cambios urgentes, silenciosos". Él no hizo ni una sola pregunta. Simplemente preguntó: "¿Cuándo puede venir a la oficina?". Respondí sin dudar: "Mañana por la mañana". Esa noche el sueño me fue esquivo. Permanecí despierta, mirando el techo, la luz del farol de la calle pintando líneas pálidas a través de mi colcha. Mi corazón latía con fuerza, no por mi condición médica, sino por la anticipación. Por primera vez en muchos años, sentí una emoción agitándose dentro de mí que era mucho más fuerte que el miedo. Era resolución. Pensaban que era frágil. Pensaban que estaba desapareciendo. Pero la mañana después de esto comenzaría a demostrarles que estaban completamente equivocados. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris liso y poco inspirador, con nubes colgando bajas como si guardaran secretos no dichos. Me levanté temprano, me puse mi abrigo más cálido y ajusté cuidadosamente la correa que mantenía estable mi unidad de respiración a mi lado. Mi aliento todavía emitía un ligero y suave sonido a través de los tubos, pero hoy ese sonido no se sentía como un signo de debilidad. Se sentía como un ritmo constante impulsándome hacia adelante. El viaje a la oficina del señor Holloway se sintió más largo de lo habitual. Cada bache en la carretera me recordaba lo delicado que se había vuelto mi cuerpo. Pero mi mente, esa parte de mí, se sentía más nítida que en décadas. Sostuve mi pequeño bolso con fuerza, dentro del cual había guardado mis documentos, extractos bancarios y la última nota escrita que Arthur me había dado. No era prueba de nada, pero se sentía como protección. Cuando entré en el espacio de trabajo del señor Holloway, noté lo poco que había cambiado. Estantes de madera oscura se arqueaban bajo el peso de innumerables libros de leyes, y un alto reloj de pie marcaba el tic-tac con gran certeza en la esquina. El olor a papel añejo y tinta llenó el espacio, cimentándome en una sensación de propósito serio que fortaleció aún más mi resolución. Él se puso de pie para saludarme, su pelo notablemente más blanco desde la última vez que lo vi, sus gafas posadas bajas en su nariz. "Audrey", dijo amablemente, aunque sus ojos buscaban una razón subyacente en los míos. "Ha pasado demasiado tiempo". Me senté en la gran silla de cuero frente a su escritorio.
demasiado tiempo, de hecho, y me temo que no estoy aquí para una simple visita social. Él cruzó las manos con calma. Entonces dígame qué le ha traído. Tomé un respiro deliberado y largo, sintiendo el aire fresco fluir a través de la tubería. Mis hijos, comencé, mi voz firme a pesar del rápido latido de mi corazón. Me han dejado muy claras sus opiniones sobre mí. Se rieron de mi máquina de respiración durante la comida navideña. Discutieron la división de mi propiedad como si ya estuviera 6 palmos bajo tierra. Su mandíbula se tensó visiblemente, pero se mantuvo en silencio. Así que, continué, quiero hacer algunos cambios significativos, en silencio, completamente. Quiero que cada detalle esté establecido antes de que siquiera se den cuenta de que ha comenzado un proceso. El señor Holloway se echó hacia atrás, el cuero de su silla crujiendo ligeramente. ¿Cambios en su última voluntad y testamento? Más que solo eso, dije, mis dedos agarrando el asa de mi bolso con más fuerza. La casa, las cuentas de ahorro, todo. Él asintió lentamente. Necesitaré detalles precisos. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta de papeles que había preparado la noche anterior. Quiero que la escritura de propiedad se transfiera a un fideicomiso de tenencia formal. No para mis hijos, absolutamente no, sino para Clara. Ella es la única que me defendió. Y quiero que una parte de mis ahorros se dirija al centro de ayuda comunitaria. Arthur y yo siempre tuvimos la intención de devolver algo allí. Esta será nuestra forma de hacerlo. Petición. Por unos momentos, el silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac medido del reloj. Luego, el señor Holloway preguntó, ¿y sus hijos? ¿Está completamente segura de eliminarlos como beneficiarios? Sostuve su mirada directamente. Mi voz fue inquebrantable. Ellos ya me han eliminado de sus vidas. Simplemente estoy devolviendo el favor con documentos legales. Inmediatamente comenzó a escribir, su pluma raspando las páginas. Transferiremos la propiedad de la residencia hoy. En cuanto a los activos financieros, cerraremos todas las cuentas compartidas de inmediato. Cualquier acceso que tengan actualmente se cortará permanentemente. La idea provocó una pequeña, amarga, pero profundamente satisfactoria curva en mis labios. Imaginé a Víctor despertándose para encontrar rechazada la tarjeta que usaba para sus viajes caros, o a Diane dándose cuenta de que su dinero para gastos había desaparecido. El señor Holloway hizo una pausa y se ajustó las gafas. Sabe que esto causará una reacción importante, Audrey. Las familias rara vez aceptan ser completamente desheredadas con calma. Dejé escapar una risa corta y áspera, un sonido nacido de años de preocupación y dolor. Bien, que se las arreglen con eso. Mientras firmaba cada documento, una extraña sensación de tranquila seguridad se posó sobre mí. Mi mano, aunque frágil con la edad, no tembló. Con cada firma, sentí como si estuviera reescribiendo el final de la historia que mis hijos ya habían planeado para mí. Me querían fuera, borrada, reemplazada por los activos que pensaban que merecían. En su lugar, les estaba dando una realidad mucho más dura. Nada. Cuando se firmó el papel final, el señor Holloway los deslizó en una carpeta y la cerró de forma segura en su cajón. Está completo, afirmó con firmeza. Me recosté, sintiéndome más ligera que en años. El silbido de mi unidad de oxígeno ya no sonaba como grilletes, sonaba como victoria. Antes de irme, el señor Holloway me miró con una ternura que casi rompe mi compostura. Audrey, es usted mucho más fuerte de lo que cree. La mayoría de las personas en su posición simplemente se habrían rendido a estas alturas. Negué lentamente con la cabeza. No soy valiente. Simplemente he terminado con que me subestimen. Él asintió una vez, un reconocimiento silencioso de que una importante batalla personal había sido lanzada con éxito. Esa noche, de vuelta en mi pequeña sala de estar, estaba con Clara. Había venido a traerme una comida ligera, sus ojos llenos de una calidez suave que me recordaba que el amor todavía existía en la familia, solo que no en las personas que compartían mi genética exacta. Abuela, dijo suavemente, ¿por qué estás sonriendo así?
Alargué la mano hacia la suya y la apreté, porque querida mía, hoy reclamé lo que pensaban que ya habían robado, y mañana reclamaré aún más. Ella no insistió en los detalles, simplemente me abrazó, su mejilla apoyada contra la mía, y susurró: «Es usted más poderosa de lo que jamás sabrán», y por primera vez en mucho tiempo realmente la creí. Después de que los documentos legales fueran firmados oficialmente y las cuentas bancarias compartidas cerradas, supe que no podía permanecer en esa casa por mucho más tiempo. Cada habitación guardaba profundos ecos de mis inmensos sacrificios personales. La cocina donde aprendí a estirar cada moneda para una comida. El pasillo donde colgué con orgullo sus retratos escolares. El dormitorio donde Arthur una vez me consoló después de días de trabajo difíciles. Y ahora, esos mismos hijos adultos que tanto me había costado criar, lo veían todo solo como un premio que estaban esperando para apoderarse. Si me quedaba, seguirían rodeándome como aves carroñeras, así que decidí que desaparecería. El primer paso fue tranquilo y sutil. Comencé a recoger mis pertenencias en completo silencio. Este no era un embalaje dramático con maletas ruidosas siendo arrastradas escaleras abajo. No, este era el tipo de preparación que solo una mujer que había vivido décadas de necesidad y perseverancia podía manejar. Un poco cada tarde, algunos cambios de ropa, algunos álbumes de fotos viejos, el reloj de pulsera gastado de Arthur. Solo lo esencial. No necesitaba extravagancia. Solo estaba corriendo hacia la paz. Mantuve la unidad de ayuda respiratoria asegurada a mi lado mientras trabajaba, el suave sonido de su aire recordándome que el tiempo se estaba moviendo. Y cada vez que doblaba otro jersey cuidadosamente en la bolsa, me susurraba una promesa a mí misma. No tendrán la satisfacción de verme desvanecerme lentamente. Al final de la semana, había llamado a un servicio de transporte, uno pequeño, discreto. Un joven con ojos amables y cansados llegó una tarde cuando mis hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para molestarse en visitar. En 2 horas, los pocos artículos que necesitaba estaban cargados en un pequeño camión de mudanzas. No hizo preguntas cuando le di la dirección de un tranquilo pueblo costero a 2 horas por la costa. Dejé las ventanas con las cortinas puestas, las puertas principales cerradas con llave de forma segura. Luego desconecté el teléfono fijo, apagué mi móvil y deslicé ambos en un cajón profundo. Mi vida era finalmente mía de nuevo. Clara me visitó la noche antes de mi partida. Ella había sido mi confidente silenciosa durante todo el proceso, aunque no le había revelado todos los detalles. Entró en la cocina, su pelo largo cayendo sobre su rostro, sus ojos pesados, con profunda preocupación. «Abuela», dijo suavemente, «está absolutamente segura de hacer esto». La miré, mi corazón lleno tanto de profundo amor como de arrepentido dolor. «No estoy segura de mucho ya, hija, pero estoy segura de esto. Quedarme aquí acelerará mi muerte más rápido que cualquier enfermedad. Necesito quietud y necesito que ellos experimenten lo que es vivir sin mí». Me abrazó entonces, sosteniéndome lo suficientemente fuerte como para que sintiera la fuerza juvenil de su cuerpo en contraste con mi propia fragilidad. «Vendré a verla sin importar a dónde vaya», prometió. Sonreí, tocando ligeramente su mejilla con mis dedos temblorosos. «Eso es lo único que necesito, solo una persona que recuerde quién soy, no lo que podría dejar atrás». Cuando finalmente salí por la puerta principal esa noche, el aire frío era cortante, mordiéndome los pulmones. La calle estaba en silencio, envuelta en el manto tranquilo del final del invierno. Miré hacia atrás solo una vez a la estructura, la casa que había luchado tan ferozmente por mantener, el lugar que casi había roto mi espíritu, y luego me di la vuelta a propósito. El viaje a la costa fue tranquilo. El conductor estaba callado y se lo agradecí. Apoyé la cabeza contra el cristal de la ventana, viendo las luces de la autopista pasar rápidamente, sintiendo como si estuviera perdiendo años con cada kilómetro recorrido. Para cuando llegamos al pequeño pueblo, la luz de la mañana estaba justo amaneciendo.
Aves marinas se elevaban sobre la orilla, sus graznidos agudos y claros contra el sonido del agua. Tomé un respiro profundo del aire salado y por primera vez en meses sentí que podía inhalar de verdad. Alquilé una cabaña humilde y sencilla. La pintura blanca se estaba pelando ligeramente. Las contraventanas colgaban torcidas, pero tenía una vista ininterrumpida del poderoso océano que me robaba el aliento. La dueña de la propiedad, una mujer mayor con una voz como guijarros ásperos, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente me entregó las llaves pesadas. Esa misma primera noche me senté en el pequeño porche, envuelta cómodamente en una manta gruesa, observando cómo las olas del mar entraban y retrocedían. El sonido de mi unidad de ayuda respiratoria se mezcló perfectamente con el ritmo de la marea, y por una vez no sonó como un defecto, sonó como un latido fuerte y constante. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad que había dejado en secreto, la tormenta inevitable había comenzado. Víctor intentó retirar dinero para un viaje prepagado y encontró la cuenta cerrada instantáneamente. Diane intentó pagar un costoso tratamiento de spa y fue avergonzada públicamente cuando su tarjeta fue rechazada. Simone, siempre calculadora, accedió a lo que asumió que era nuestra cuenta financiera compartida, solo para encontrar un saldo de cero absoluto. Una ola de pánico se movió a través de ellos. Se llamaron unos a otros, sus voces agudas y abiertamente acusadoras. ¿Lo cogiste tú? No me mires a mí. ¿Dónde está mamá? No contesta el teléfono. Condujeron directamente a mi casa, golpeando fuertemente la puerta cerrada. Ninguna respuesta. Cortinas todavía corridas. Silencio absoluto. Clara me contó más tarde lo incontrolablemente enfadados que se pusieron, rodeándose como carroñeros desesperados, echándose la culpa de lo que sea que estuviera haciendo mamá unos a otros. Ella se mantuvo perfectamente callada, protegiendo mi secreto. En mi pequeña cabaña junto al mar, encendí una sola vela y sonreí con una sonrisa genuina. Por primera vez en años, era completamente invisible para ellos. Y sin embargo, nunca me había sentido tan completa, brillantemente viva. No me había ido, aún no, pero para ellos, para los que se habían reído de mí, me habían despreciado y me habían reducido a un tanque de aire presurizado, yo ya era un fantasma. Y los fantasmas, como estaban a punto de descubrir, tienen el poder de perseguir de maneras que los vivos nunca podrían. Habían pasado casi 6 semanas desde que me había escabullido tranquilamente a la costa. 6 semanas llenas del olor a sal, mañanas tempranas y tranquilas, y noches donde el único sonido era el profundo y rítmico batir de las olas del océano. Había comenzado a curarme. No mis pulmones, esos estaban más allá de una reparación permanente, sino mi espíritu interior. Sin embargo, de vuelta en la ciudad que había abandonado, la tormenta estaba alcanzando su punto máximo. El señor Holloway se había puesto en contacto con mis hijos, llamándolos a su oficina para lo que naturalmente asumieron que era la inevitable lectura formal de mi última voluntad. No me habían visto, oído ni podido contactar en semanas. En sus mentes yo me había ido definitivamente, y quizás, de una manera profunda, la versión de mí que conocían se había ido. Aparecieron esa mañana vestidos con ropa oscura y seria como si asistieran a un funeral real. Mi hijo, Víctor, llevaba un traje mal ajustado que apenas contenía su creciente volumen. Mi hija, Simone, tenía los labios fuertemente apretados, llevando joyas caras que no se había ganado. Y por supuesto, la mujer de Víctor, Diane, sus tacones haciendo clic, su rostro dispuesto en una expresión de falsa pena que habría sido cómica si no hubiera sido tan insultante. Clara también estaba allí, sentada tranquilamente en un rincón lejano, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo. Ella sabía toda la verdad, pero interpretó su papel perfectamente, su expresión tranquila y serena. El señor Holloway los saludó y los condujo a su oficina formal. «Gracias por venir. Sé que esto no es fácil», dijo. Víctor suspiró dramáticamente.
Terminemos con este trámite. Todos sabemos lo que se espera. Simone ofreció una pequeña y calculadora sonrisa. Sí, rápido, por favor. Algunos de nosotros tenemos vidas a las que necesitamos volver. La pura arrogancia en sus palabras cortó el aire de la habitación como cristal roto. No estaban de luto, simplemente estaban anticipando un pago. El señor Holloway abrió la carpeta legal en su escritorio. El crujido del papel grueso resonó fuertemente en el profundo silencio. Se aclaró la garganta. Como albacea designado del patrimonio de Audrey Thorne, es mi deber profesional informarles de sus deseos finales. Víctor se echó hacia atrás, una innegable mirada de anticipación engreída en su rostro. Por fin. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente. El señor Holloway comenzó a leer, su voz fuerte y deliberada. A mis hijos, Víctor y Simone, y a sus cónyuges, habéis sido eliminados permanentemente como beneficiarios de mi patrimonio. Las palabras cayeron como piedras pesadas en la habitación. El rostro de Víctor se puso rojo al instante. ¿Qué? Eso es completamente imposible. El señor Holloway continuó, completamente inmutable por el arrebato. La propiedad principal, ubicada en 214 L Street, ha sido transferida legalmente a un fideicomiso con propiedad exclusiva perteneciente a mi nieta Clara Thorne. Simón jadeó, agarrando rápidamente las perlas de su cuello. Ella no puede hacer eso legalmente. El señor Holloway siguió sin pausa. Una parte sustancial de los activos financieros de Audrey ha sido dirigida al refugio comunitario local, en recuerdo duradero de su difunto esposo, Arthur Thorne. Víctor golpeó fuertemente el escritorio con el puño. Claramente está mintiendo. Ella nunca haría esto. Sabe que necesitamos ese dinero. Lo sabe. El señor Holloway ajustó tranquilamente sus gafas. Todo está contenido aquí mismo en sus documentos firmados. Es totalmente legal, completamente vinculante, oficialmente atestiguado y notariado, completamente blindado. El silencio que siguió fue denso, con una profunda conmoción. Mis hijos se quedaron completamente congelados, sus rostros retorcidos de pura incredulidad, sus futuros cuidadosamente construidos desmoronándose a su alrededor. Y entonces, justo cuando el señor Holloway se estaba preparando para cerrar la carpeta, entré yo en la habitación. El suave silbido de mi unidad de respiración anunció mi presencia antes que mi voz. Se giraron, uno tras otro, sus ojos abriéndose con horror. La mandíbula de Víctor cayó. El rostro de Simone perdió todo color por completo. Me quedé allí, físicamente frágil pero erguida, con Clara de pie firmemente a mi lado. Sorprendidos, pregunté, mi voz tranquila y completamente firme. Víctor tartamudeó. «Mi mamá, ¿usted está viva?» Asentí lentamente. ¿Viva? ¿Más viva de lo que esperabais? Innegablemente. Sus ojos se desviaron de vuelta hacia el señor Holloway, como si esperaran que él deshiciera al instante lo que acababan de escuchar. Pero él simplemente cruzó las manos y se echó hacia atrás, un testigo silencioso de la escena que estaba a punto de desarrollarse. Caminé lentamente hacia el escritorio, las pequeñas ruedas de la unidad de oxígeno traqueteando suavemente por el suelo. Cada paso era una declaración definitiva, cada respiración un tranquilo acto de desafío. «Os reísteis de mí», dije, mi mirada barriendo sus expresiones atónitas. «Os burlasteis abiertamente de la máquina que mantiene el aire fluyendo hacia mis pulmones. Estabais contando abiertamente los minutos hasta que pudierais enterrarme e inmediatamente cobrar lo que asumisteis que se os debía». El labio de Simone comenzó a temblar. «No, no lo dijimos en serio, mamá». Levanté mi mano, interrumpiéndola por completo. «Lo dijisteis absolutamente en serio y no recordasteis que yo estaba escuchando. Oí cada palabra fría y cruel pronunciada en aquella mesa navideña. Vi la codicia desnuda en vuestros ojos. Os di toda mi vida, mi trabajo, mi juventud, y me pagasteis con nada más que desprecio». Víctor se inclinó hacia adelante, su voz subiendo en pánico. «Esto no es justo. Somos sus propios hijos». «¿Hijos?» Dejé la palabra colgar en el aire.
sabiendo amarga y afilada. Los hijos no se burlan de la salud fallida de su madre. Los hijos no dan vueltas como lobos hambrientos, esperando ansiosamente a que su madre muera. Puede que una vez fuisteis mis hijos, pero elegisteis la codicia sobre el amor genuino, y ahora os enfrentaréis a las consecuencias absolutas. Clara apretó mi mano suavemente, sus ojos llenándose de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo inconfundible. El señor Holloway habló entonces, su tono totalmente definitivo. Todo lo que la señora Thorne ha ejecutado está completamente dentro de sus derechos legales. Esta es su decisión personal y se mantiene permanentemente. La habitación estaba en silencio salvo por el sonido de mi respiración, que ahora era firme y absolutamente desafiante. Me giré para irme, mi voz llevando una última y brutal verdad. Puede que necesite una unidad de oxígeno para respirar físicamente, pero no necesito traición para vivir de verdad. Y con eso Clara y yo salimos dejándolos completamente sumergidos en los escombros de sus propias expectativas arrogantes. El ambiente fuera del edificio del señor Holloway era fresco, limpio y casi dulce. Mis pulmones todavía luchaban con cada inhalación, pero cada respiración completa se sentía como una victoria masiva. Clara caminó a mi lado, prestando apoyo a mi brazo mientras navegábamos cuidadosamente los escalones de piedra. Detrás de nosotros, los gripos ahogados de ira se derramaron por la puerta de la oficina. Víctor estaba gritando, Simone estaba sollozando y Diane estaba siseando como un animal asustado acorralado. No miré hacia atrás ni una sola vez. Había pasado demasiados años mirando por encima del hombro, esperando un simple agradecimiento que nunca se materializó. Pero su furiosa reacción no terminó en esa oficina. Al día siguiente, mi teléfono olvidado, que había dejado intacto en el cajón, cobró vida con docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz urgentes. Clara los revisó por mí, sacudiendo la cabeza mientras se desplazaba por la lista. Escuche este, susurró, presionando el botón de reproducción. La voz de Víctor resonó a través del pequeño altavoz. Mamá, ¿qué demonios has hecho? Nos has arruinado por completo. Esa casa se suponía que era nuestra, todo nuestro futuro. Es obvio que no está pensando con claridad. Llámenos inmediatamente y arregle esto. Siguió otro mensaje, de Simone. Esta vez su voz era frágil con desesperación. Mamá, por favor, simplemente esto no es propio de usted. La gente la está engañando. Está enferma. No entiende lo que está haciendo. No puede simplemente sacar a sus propios hijos de su vida de esta manera. Y luego Diane, con puro veneno en cada palabra. Vieja egoísta, después de todo el mínimo esfuerzo que pusimos por usted, ¿así nos lo paga? De todas formas, no vivirá el año. Y cuando por fin se haya ido, Clara se arrepentirá de haberse puesto de su lado. La mandíbula de Clara se tensó mientras eliminaba rápidamente los mensajes. No necesita escuchar nada de esto, abuela. Pero ofrecí una leve sonrisa. Oh, sí, lo necesito. Cada palabra confirma que tomé la elección absolutamente correcta. Los días que siguieron fueron consumidos por sus intentos de reclamar lo que fundamentalmente creían que era suyo. Llegaron cartas de bufetes de abogados, conteniendo amenazas apenas disimuladas que el señor Holloway desestimó sin esfuerzo. No tienen ninguna base legal en absoluto, me aseguró. Los documentos están completamente seguros. Que malgasten sus recursos en honorarios legales. Solo servirá para recordarles lo que perdieron. Víctor incluso logró rastrear la cabaña una vez. Clara estaba conmigo, y cuando vimos su coche detenerse, su rostro se puso pálido. Quédese dentro, me instó, pero negué con la cabeza. Abrí la puerta antes de que pudiera siquiera llamar. Se quedó allí, su rostro rojo, su traje arrugado, pareciendo menos el exitoso hombre de negocios que pretendía ser y más como un niño desesperado y petulante. Madre, comenzó, tratando de forzar calidez en su voz. Hablemos de esto. Podemos resolver esto fácilmente. Simplemente firme para devolver la casa.
Sabe que puedo administrarla correctamente. Puede venir a quedarse con nosotros. Haremos que sea cómodo para usted. Sus palabras goteaban con falsa consideración. Simplemente lo miré fijamente, mi mano firme en la unidad de oxígeno. Cómodo, el único confort que ahora requiero es saber que el duro trabajo de mi vida no va a ser malgastado en manos ingratas. Tomó su decisión deliberada en la reunión navideña cuando se rió de mí. Simplemente estoy honrando esa decisión. Abrió la boca para discutir, pero Clara dio un paso adelante, su voz aguda y autoritaria. Váyase ahora, tío Víctor. No pertenece aquí. Su rostro se retorció en un gruñido, pero se giró y murmuró maldiciones enojadas por lo bajo mientras regresaba a su coche. Esa noche me senté en el porche de nuevo, observando las olas que llegaban. Clara me trajo una taza de té, su presencia un poderoso bálsamo para mi corazón herido. Nunca la van a perdonar, observó suavemente, casi como una simple declaración de hecho. La miré, mis ojos captando el reflejo de la pálida luz de la luna. Y yo nunca los perdonaré. Ahora estamos a la par. Ella ofreció una sonrisa triste, pero luego su expresión se suavizó con orgullo. Estoy orgullosa de usted, abuela. Les demostró que no pueden destruirla. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Pasaron las semanas, y lentamente el ruido agresivo se calmó. Las llamadas telefónicas cesaron. Las cartas legales disminuyeron. Finalmente les quedó claro que no había forma de deshacer lo que se había hecho de manera decisiva. Mientras tanto, descubrí algo que no había sentido en décadas: paz. Empecé a cultivar hierbas de cocina en una pequeña caja fuera de la ventana de la cabaña. Aprendí a seguir los ritmos de las mareas bajas y altas, y la forma en que el sol se desvanecía bajo el horizonte en una espectacular exhibición de oro y violeta. Clara me visitaba todos los fines de semana, trayendo historias de su propia vida, su risa genuina llenando las pequeñas habitaciones de calidez. Y aunque mi salud física no mejoró, mi espíritu lo hizo por completo. Una tarde, mientras estábamos sentadas juntas viendo el vasto mar, Clara preguntó: ¿tiene algún arrepentimiento? ¿Alguna parte de todo esto? Lo pensé larga y tendidamente antes de responder. Ni por un solo momento. Estaban seguros de que no sobreviviría hasta Navidad. De una manera extraña, tenían razón, porque la mujer de la que se rieron se ha ido por completo. Lo que queda es alguien a quien no pueden explotar, no pueden burlarse y no pueden controlar. La unidad de oxígeno siseó suavemente a mi lado, constante y persistente como la marea. Miré hacia el océano, mi voz baja pero absoluta. Y cuando llegue el momento final, sabré que dejé este mundo enteramente en mis propios términos, no en los suyos. Clara apoyó su cabeza en mi hombro, y juntas vimos cómo la noche se asentaba. Por primera vez en años, no tenía miedo. El vasto océano es un maestro sin igual. Nunca se detiene, nunca espera a nadie. Borra rápidamente las huellas en la arena húmeda, como si afirmara que no se te permite quedarte atrapado en el pasado para siempre. Esa es la lección central que he estado absorbiendo aquí, en esta sencilla cabaña junto a la orilla. La vida insiste en avanzar, incluso cuando la gente intenta atarte a sus deseos egoístas. Han pasado varios meses desde el día en la oficina del señor Holloway. Mis hijos no se han puesto en contacto conmigo desde entonces, ni visitas, ni disculpas sinceras, ni un cambio repentino de corazón, y he dejado de esperar ninguna. Al principio, ese profundo silencio se sintió como un nuevo tipo de escozor. Me acostaba despierta por la noche, la unidad de aire siseando, y me preguntaba: ¿actué con demasiada severidad? Podría haber sido más comprensiva, pero cada vez que mentalmente reproducía su risa descuidada en la mesa navideña, sus voces crueles y burlonas, al instante sabía la respuesta. Ellos no perdieron realmente mi casa física, no perdieron realmente mi dinero, me perdieron a mí. Y la dura verdad es que nunca me quisieron en primer lugar,
Solo querían lo que yo poseía. Clara me visita regularmente, su risa genuina llenando toda la cabaña como una cálida luz solar. Me trae productos horneados frescos de la tienda local, se sienta a mi lado junto a la gran ventana y me cuenta sus sueños, sueños reales, significativos, del tipo que no están ligados a la ganancia financiera. Una vez preguntó, ¿los echa de menos en absoluto, abuela? Hice una pausa larga y reflexiva antes de responder. Echo de menos a quien genuinamente creí que eran. Dije finalmente, pero no echo de menos a las personas en las que se han convertido. Ella simplemente asintió, sus jóvenes ojos comprendiendo mucho más de lo que había esperado. Todavía dependo de la unidad de oxígeno todos los días. Asumieron que era una marca de mi profunda debilidad, algo para ridiculizar, pero he llegado a verlo de manera diferente. Es un poderoso recordatorio de que todavía estoy aquí. Cada suave liberación de aire es un pequeño acto de desafío. Cada respiración que tomo es un triunfo tranquilo. Declararon que no viviría para ver otras fiestas. Sin embargo, aquí estoy, viendo a las aves marinas elevarse sobre las olas que rompen, mientras la llegada de la primavera calienta el aire. No me he ido, simplemente me he ido de ellos. ¿Ofrezco perdón? No. El perdón es un regalo precioso y no se lo han ganado. Lo que poseo ahora es un cierre. Cierre significa que ya no espero ansiosamente sus llamadas telefónicas. Cierre significa que puedo beber mi té matutino en paz absoluta, sabiendo que ya no pueden dañar ni una sola parte de mi vida. Cierre significa que cuando cierro los ojos por la noche, duermo sin ningún miedo a lo que sucederá con mi hogar, mis ahorros o mi dignidad personal. El cierre es más que suficiente. Así que, a ti, la persona que escucha esta historia, quizás te han ridiculizado, quizás te han subestimado por completo, quizás tu propia familia o amigos te han tratado como si no importaras en absoluto. Déjame decirte esto, importas, siempre lo has hecho. Nunca permitas que nadie más escriba tu capítulo final por ti. Escribe el tuyo propio. Y ahora preguntaré, tal como hice cuando comencé, ¿desde dónde estás escuchando? Por favor, compártelo conmigo. Porque incluso si un acto de traición nos aísla por completo, incluso si nuestra propia familia nos falla, todavía podemos forjar nuevas conexiones. Todavía podemos ser importantes el uno para el otro. Esta fue mi historia completa, no una historia sobre encontrar el perdón, sino sobre reclamar la libertad.